Los Miller se dirigieron deprisa al hospital de Minneapolis. Ya llegamos, estarás bien. Por aquí. Cuando llegaron a la sala de emergencias, el niño estaba peligrosamente deshidratado. Hace varias horas se despertó gritando. ¿De qué se quejaba? Dolor de estómago, diarrea. Necesito un examen completo. Necesito solución salina vía intravenosa. El dolor se propagó por todo el abdomen de Billy. ¿Cuándo comenzó? Hoy. Para la doctora Mitchum, una apendicitis era poco probable. Inmediatamente la doctora sospechó de una intoxicación por alimentos. ¿Y la última vez que comió? Anoche comió pollo. Chicken and some pasta, vegetables. ¿Toda la familia comió lo mismo? No, nosotros comimos otra cosa. La doctora Mitchum pidió a las enfermeras que tomaran muestras de sangre y de materia fecal para su análisis. Lo hospitalizaremos para observarlo. Cuando tengamos los resultados de las pruebas de sangre y de materia fecal, tendremos una idea más clara de qué fue lo que lo enfermó. De acuerdo. Cuidaremos de él. Necesitamos una cama, por favor. Cuidaremos de ti y te pondrás mejor. En el laboratorio hallaron sangre en las heces de Billy. Esto indicaba hemorragia intestinal, posiblemente por una bacteria en la comida. Las muestras de materia fecal fueron cultivadas en diferentes soluciones azucaradas y colocadas en una incubadora. Si hay alguna bacteria presente, esta se multiplicará en 24 horas. Hasta no tener los resultados de laboratorio, los médicos no pueden tratar los síntomas de Billy en forma agresiva. Con ciertas bacterias relacionadas con la comida, los antibióticos pueden causar complicaciones graves. Se le administró a Billy antifebriles y líquidos por vía intravenosa para combatir la deshidratación. Por ahora, todo lo que podían hacer era esperar. Aquí, unidad médica. Nos dirigimos al Fairfield Memorial. A la mañana siguiente, los paramédicos recibieron un aviso de un suburbio de Minneapolis. Skyler Hartman, de 4 años, estaba sumamente enferma. Está deshidratada. Le administraremos suero. Estuvo vomitando durante 12 horas y tiene una fuerte diarrea. Muy bien, sentirás un leve pinchazo. ¿Lista? Muy bien, sé que no es agradable. Su fiebre subió a 40 grados. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Muy bien, ¿qué tenemos? 4 años, sexo femenino. La hallamos recostada de espaldas sobre el sofá. Cuando Skyler llegó a la sala de emergencia, su pulso era débil y su presión muy baja. En las últimas 24 horas tuvo náuseas y vómitos. La madre dijo que su estado empeoró en las últimas 2 horas. Pongámosla en la cama. Le colocamos solución salina vía intravenosa. Le administré líquido para que repusiera el que perdió. 1, 2, 3. Los pulmones se oyen claros. Bajaron los niveles de conciencia. Su estado está empeorando. Los médicos están preocupados de que entre en estado de shock. Si no estabilizan su presión arterial, sus órganos pueden fallar. Respira. ¿Puedes respirar? Sus síntomas eran similares a los de Billy Miller. ¿Le dieron alguna medicación? Los médicos ordenaron una muestra de materia fecal y una prueba de sangre completa. ¿Cuándo comió por última vez? Anoche. En el laboratorio, los resultados de Billy estaban listos. Una reacción química tuvo lugar tornando rosada una de las soluciones. Esto le dio a los médicos la respuesta. Estaban lidiando con la Shigella, una peligrosa bacteria relacionada con los alimentos. La Shigella es un organismo unicelular que ataca el aparato digestivo de las víctimas. La bacteria penetra en las células de los intestinos, provocando inflamación y hemorragia. La enfermedad que produce es llamada shigellosis o disentería basilar. El doctor Tim Namey es un epidemiólogo en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. La Shigella puede causar una infección muy desagradable. Se puede tener diarrea fuerte, quizás sanguinolenta.
Se puede tener fuertes vómitos, a menudo fiebre elevada y la persona puede deshidratarse y enfermar rápidamente. Especialmente en niños y en personas mayores, puede causar problemas de salud graves. ¿Cómo está hoy? ¿Se siente mejor? Sin tratamiento, la Shigella pasa al torrente sanguíneo y el paciente entra en estado de shock, generando insuficiencia en ciertos órganos. ¿Y su apetito? No mucho. Al día siguiente, el estado de Billy seguía empeorando. Déjame examinar tus signos vitales. Las enfermeras controlan sus signos vitales para evitar el shock. Esto no dolerá. ¿Cómo te sientes? Marilyn Miller, la madre de Billy, también se sentía mal. Tengo cólicos. Sus síntomas eran idénticos a los de su hijo. El terrible dolor abdominal era un signo de shigellosis. Enfermera, ¿puede controlar, por favor, sus signos vitales? Claro. Quiero darte el número de teléfono. La enfermedad de los Miller parecía más que una coincidencia. Ellos se ocupan de este tipo de casos. En el Departamento de Salud investigan La doctora Mitchum temía estar presenciando el inicio de una epidemia. qué pudo haber causado la intoxicación por alimentos. Muy bien, lo haré. Puso a los Miller en contacto con el Departamento de Salud de Minnesota. La epidemióloga Julie Wickland es una experta en las enfermedades bacterianas causadas por alimentos. Necesitaba averiguar qué comieron Billy y su madre en los últimos 4 días. Seguro debo completar los formularios de enfermedad por alimentos. Muchas veces las personas llaman y creen haber enfermado debido a ciertos restaurantes o cierta comida, generalmente la última que comieron. Pero muchas veces la verdadera causa de su enfermedad pudo tener lugar varios días antes. ¿Entonces eran de su grupo? Había varios restaurantes en su historial de comidas. De acuerdo. Julie se preguntaba si uno de ellos estaba contaminado. Muy bien. Skyler Hartman seguía con fiebre muy elevada. Cuando fueron cultivadas sus muestras de materia fecal, se confirmaron las sospechas de los médicos. El cultivo que necesitas identificar. Gracias. Skyler también estaba infectada con Shigella. Por segunda vez en cuestión de horas, Julie Wickland recibió un aviso. De acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas? Era su trabajo determinar si los 2 casos estaban relacionados. Bien. Cuando investigó lo que había comido Skyler en los últimos 4 días, hizo un importante hallazgo. 3 días antes, tanto los Hartman como los Miller habían comido en el restaurante Angela de Minneapolis. Se lo agradezco. Adiós. Los hechos se precipitaron de un modo que hubo que cambiar la intensidad de la investigación. No era solo una situación pasiva, sino que procuramos hacer una investigación activa para descubrir qué conexión hubo entre esas personas. Si un restaurante de la ciudad estaba contaminado con Shigella, tenían que trabajar deprisa. Buenos días. El doctor Craig Hedberg era el supervisor de la División de Enfermedades Causadas por Alimentos. Es una enfermedad que puede poner la vida en peligro. Es una enfermedad infecciosa grave que nos preocupa. También es un organismo que puede ser transmitido de persona a persona. Los funcionarios de salud se pusieron en movimiento. La primera escala fue el restaurante Angela, donde habían comido los pacientes enfermos. Aunaron esfuerzos con el Departamento de Salud Medioambiental de Minnesota, que es el responsable de las inspecciones y habilitaciones de restaurantes. Hola, somos del Departamento de Salud. Sospechaban que la fuente de la enfermedad estaba en el establecimiento, Tomaremos muestras de agua. pero hallarla sería difícil. Hay mucho por hacer mientras estemos aquí. Parte de la investigación consiste en examinar exhaustivamente el restaurante, observar la cocina, la preparación de los alimentos, el origen de los alimentos. Los investigadores controlaron la temperatura de los congeladores y refrigeradores.
La disposición de la cocina y los métodos de preparación se ajustaban a las normas. Generalmente la shigella no es hallada en pollo o carne contaminados. Lo lavamos 2 veces. No es portada por animales. Los humanos son esencialmente los únicos portadores de la enfermedad. La shigella también puede vivir en el agua. Los funcionarios recogieron muestras para su análisis. Reunieron a los empleados del restaurante. Escuchen con atención. Los brotes de shigella generalmente son causados por la falta de higiene en las manos de los que manipulan alimentos. Estamos aquí para investigar. Cuando se ven brotes de shigella causados por alimentos, es transmitida por los que manipulan o preparan los alimentos y ellos mismos están enfermos con shigella. Tienen bacterias en sus manos y así la gente se contagia. Los investigadores interrogaron a cada uno de los empleados del restaurante. Ahora que lo dice, tuve alguno de esos síntomas. Algunos informaron tener síntomas que coincidían con la shigellosis. ¿Alguien estuvo enfermo? Los funcionarios de la salud reunieron la lista de reservas y los recibos de tarjetas de crédito de los que habían comido allí. El restaurante había servido a casi 400 personas esa semana. Los clientes estaban en riesgo de contraer shigellosis. Cuando los exámenes de un empleado revelaron la presencia de shigella, los funcionarios cerraron las puertas del restaurante. Ahora Julie debe descubrir cuántos comensales estaban experimentando síntomas de shigellosis. Escuchen, por favor. Era un trabajo tedioso. Hay que investigar a los comensales. Y debían actuar rápido. La shigellosis es una enfermedad sumamente infecciosa. Puede ser contagiada en un apretón de manos y se necesitan unas pocas bacterias para enfermar a alguien. Hay que considerar eso. Julie reunió a un equipo de estudiantes para que le ayudaran en su tarea. ¿Están los que harán el interrogatorio esta noche? Sí, creo que estamos todos. Está bien, entonces tengo una lista de nombres de los que comieron en el transcurso de esa semana. Utilizaron un cuestionario que tiene un detalle de los síntomas de las víctimas y cuándo comenzaron estos. Bien, haré copias. De acuerdo. Los funcionarios de salud descubrieron que la enfermedad se había propagado. De los 400 clientes, más de la mitad presentaba síntomas de shigellosis. El Departamento de Salud pidió a cada uno de ellos análisis de materia fecal. Las pruebas revelaron la presencia de shigella en varios empleados del restaurante. Eso confirmaba la teoría de que alguien infectado manipulaba los alimentos era la fuente de la contaminación. Pero cuando analizaron posteriormente los datos, los funcionarios de salud se sorprendieron por lo que hallaron. Muchos de los clientes habían enfermado antes que los empleados. Los empleados del restaurante no eran la causa del brote. Si no eran los empleados, debió ser algún alimento contaminado que se haya servido en el restaurante. El personal del restaurante Angela limpió a fondo la cocina. Desecharon toda la comida. No debe quedar nada, hay que desechar todo. Fue caótico. Trabajamos en el restaurante para evitar más casos. Quisimos cerciorarnos de que quienes manipulaban alimentos allí estuvieran aptos para realizar su trabajo. Advertimos al público sobre lo sucedido y buscamos la fuente del problema. El restaurante Angela quizá deba pasar una inspección de salud antes de su reapertura. Los empleados infectados pueden regresar a su trabajo, pero solo después de obtener un certificado médico que garantice su recuperación. Mientras los funcionarios de salud investigaban la fuente, el estado de Skyler, la pequeña de 4 años, empeoraba. La infección estaba devastando su diminuto cuerpo. Las víctimas más jóvenes del brote eran las más propensas a desarrollar complicaciones peligrosas. Se temía que Skyler sufriera un síndrome urético hemolítico, un trastorno grave que puede causar insuficiencia renal. Otro peligro era que la bacteria entrara en el torrente sanguíneo. Si la infección pasaba a la sangre, podría terminar.
Los cólicos abdominales y la fuerte diarrea señalaban intoxicación por alimentos. El Departamento de Salud de Minnesota fue notificado de inmediato. La semana anterior, Terra había ido a cenar a un restaurante llamado Baxter. 2 días después, ella y sus amigos se enfermaron gravemente. Está delicioso. Baxter se convirtió en el segundo restaurante de Minnesota en una semana, relacionado con la enfermedad. Para identificar. Gracias. Las muestras de materia fecal de Terra revelaron la presencia de Shigella. El hecho de que estos brotes tuvieran un inicio tan próximo en el tiempo, pero alejado geográficamente, era bastante inusual. Cada día, más víctimas del brote llamaban al Departamento de Salud. El número total de casos en Minneapolis llegó a 300. En el Departamento de Salud de Minnesota, los funcionarios investigaban una conexión entre ambos brotes. Elaboraron un estudio de control de casos, una herramienta de la salud pública que analiza lo que comieron los clientes enfermos en comparación con los clientes sanos. Aquí tenemos 4 personas. Estaban desconcertados. Comió una ensalada. Get a salad. Los clientes enfermos no habían comido lo mismo, y ambos restaurantes no compartían a ninguno de sus empleados. Solo comió una hamburguesa con queso. Y no tenían un suministro de agua común. Sin embargo, seguían sospechando que los brotes estaban relacionados. Los laboratorios proporcionarían informaciones fundamentales. El bacteriólogo Dave Buxroth y su equipo se concentraron en el depredador bacteriano. Necesitaban comparar las muestras de Shigella tomadas a las víctimas de ambos brotes. Veamos esto. De acuerdo. Primeramente extrajeron Shigella pura de las muestras. La diminuta plaqueta contiene ADN de Shigella concentrado. La Shigella pura de cada paciente sería comparada por medio de un examen llamado electroforesis por campos pulsados. Este examen permite a los investigadores descomponer y comparar el ADN de cada muestra de Shigella. Primeramente, la plaqueta de gel es sumergida en agua donde una corriente eléctrica atraviesa las muestras. La corriente descompone el ADN. Luego es colocado en una cámara y examinado con una luz ultravioleta. Cuando la luz ultravioleta pasa a través del ADN de la Shigella, este se fragmenta en diferentes patrones visuales. Descubrieron que el ADN de ambas muestras de Shigella era idéntico. Ello significa que tuvieron la misma fuente de contaminación. Parece haber una similitud entre estos 5. Sí, es verdad. Cuando descubrimos que había 2 restaurantes en diferentes partes del estado afectados al mismo tiempo por el mismo extraño tipo de un igualmente poco habitual agente patógeno relacionado con la comida, nos hizo pensar que el problema quizá no proviniera de la zona local. Y en efecto, quizá provenía de alimento que fue traído a Minnesota. Porque aunque Minnesota es un estado agrícola, la mayoría de las frutas y verduras provienen de otros estados. Y al descubrirlo nos dimos cuenta de que quizá varios estados estuvieran afectados por el mismo problema. Fue un hallazgo importante. Los funcionarios de salud pública en Minnesota hicieron todo lo que pudieron para contener el brote. Los 2 restaurantes contaminados fueron clausurados. Pero como era de esperar,
la Shigella atacó nuevamente. A 100 kilómetros, 40 personas se enfermaron tras asistir a un parque de atracciones. Resiste, resiste. Parecía shigelosis. Kelly Davis, de 16 años, era estudiante de secundaria. Muy bien. Tenía un trabajo de medio tiempo en la feria para ahorrar para la universidad. La presión arterial está muy baja. Ahora estaba luchando por su vida. ¡Rápido, emergencias! ¡Abran paso! Sus síntomas eran demasiado familiares para ser coincidencia. Dolores abdominales agudos, diarrea y deshidratación. Respira profundamente, cariño. También tenía fiebre sumamente alta. Respira, cariño, respira, vamos. Su grave deshidratación hizo que su presión arterial bajara abruptamente. Intravenosa. La presión sigue bajando. Controlen signos vitales. A los médicos les preocupaba que no pudiera pasar la noche. 2, 3. Ahora había 3 brotes de shigelosis. Tranquila, cuidaremos de ti. La epidemia se estaba propagando. Te pondrás bien. Los funcionarios de salud eran incapaces de detenerla. 25.000 personas asistían al parque de atracciones cada año. Con tantos visitantes, un agente patógeno como la Shigella podía provocar una epidemia masiva. Los investigadores contactaron a cada una de las 40 víctimas para saber qué habían ingerido. Todos habían comido diferentes alimentos en diferentes puestos del parque. Cada uno de los puestos fue examinado en busca de contaminación. Todos respondían a las estrictas normas de seguridad. A los investigadores solo les queda una horrenda posibilidad. La Shigella podía estar en el suministro de agua del parque. Si era así, miles de personas estaban en riesgo de desarrollar la peligrosa enfermedad. Los funcionarios de salud del condado tomaron muestras de agua de diferentes lugares del parque. Muy bien. Está listo. Fueron enviadas al laboratorio del Departamento de Salud de Minnesota. Las muestras de agua serían incubadas durante toda la noche. Bajo la luz ultravioleta, una luminiscencia difusa indicaría la presencia de bacterias. Los temores de los funcionarios de salud se confirmaron. El agua del parque estaba contaminada con Shigella. Y era la misma variedad que había atacado en los restaurantes. Los funcionarios de la salud quedaron perplejos. ¿Cómo el agua contaminada podía relacionarse con el brote en un restaurante a 100 kilómetros? Investigaciones posteriores revelaron que las cañerías subterráneas estaban en mal estado. Echaremos un vistazo. A su vez, los desagües cloacales se filtraban a las cañerías de agua. Fue un hallazgo escalofriante. Lo que creemos que sucedió en ese caso es que alguien contrajo la bacteria luego de comer en uno de los restaurantes y fue al parque de atracciones. Tal vez mientras estuvo allí tuvo que usar el baño. Y como resultado, algunos de los sistemas de agua se contaminaron. Doctor Jackson, por favor, llamar al 4365. Una única fuente bacteriana había infectado 2 restaurantes y ahora el parque de atracciones. Miles de personas habían estado expuestas a una variedad peligrosa de Shigella. Minnesota estaba bajo ataque y la fuente del brote seguía siendo un misterio. Línea Vital. Ya regresa.
En Minneapolis, los funcionarios de la salud peleaban una batalla perdida contra la epidemia. Los ancianos fueron atacados con más fuerza. Sus cuerpos eran demasiado frágiles para luchar contra los estragos de la enfermedad. Billy Miller, de 7 años, una de las primeras víctimas de la epidemia, había recibido una serie completa de antibióticos. Pero 4 días después, la infección seguía devastando su organismo. Para los médicos era un mal presagio. Significaba que la variedad de la bacteria Shigella había desarrollado una resistencia a los antibióticos. Los investigadores temían que los casos de Minnesota fueran el comienzo de un problema mucho mayor. Lo enviaremos al Centro de Control y Prevención de Enfermedades. ¿Cree que esos datos serán suficientes? El bacteriólogo Dave Baxford envió una imagen del ADN de la bacteria al Centro de Control y Prevención de Enfermedades. ¿Algo más? No, solo envíalos. En Atlanta, el equipo de investigadores intentaba determinar qué lejos se había propagado la bacteria. Todos alineados. Difundieron los datos de la epidemia de Minnesota en PulseNet, una base de datos que sigue el rastro de enfermedades causadas por alimentos en los Estados Unidos y Canadá. Me temo que es así. El ADN de la Shigella de Minnesota fue ingresado a la base de datos. Fue comparada con el ADN bacteriano de otros brotes en América del Norte. PulseNet es una herramienta de comunicación muy importante. Permite compartir patrones de bacteria para establecer si la Shigella que apareció en Los Ángeles es la misma Shigella que apareció en Minneapolis. Está bien. Los investigadores descubrieron que lo era, y no solo en California. Había brotes en Boston, Massachusetts, Marathon Key, Florida, y Alberta y Ontario, en Canadá. En cada caso, un restaurante era la fuente del brote. ¿Cuántos otros restaurantes en la nación estaban sirviendo, sin saberlo, altas dosis de Shigella? Los funcionarios de la salud pública tendrían que investigar. Es como una bomba de tiempo. Perdura la posibilidad de enfermedad y de muerte si no se detecta la fuente principal del problema. Los funcionarios de la salud regresaron a los restaurantes contaminados. Tenía que haber un solo alimento, algo que todas las víctimas hubiesen comido. Pollo asado. Los investigadores y cocineros desglosaron cada receta e hicieron una lista de ingredientes. Ajo fresco. Comenzamos analizando minuciosamente cada plato para averiguar qué podían tener en común. Y especialmente con la Shigella buscamos alimentos crudos como lechuga, tomates o cebollas. Lo que hicimos fue examinar nuevamente los datos de las pruebas. Productos frescos. Esta vez, un elemento les llamó la atención. La mayoría de los clientes enfermos habían ingerido platos que contenían perejil como ingrediente o como adorno. Para los investigadores era una pista importante. El perejil es un ingrediente que a menudo pasa inadvertido. A menudo nos referimos al perejil como un alimento sigiloso, es decir, viene en una caja, luego es picado en pequeños trozos y esparcido en una gran variedad de platos. Los restaurantes utilizan perejil indiscriminadamente como ingrediente o como adorno. Sin saberlo, habían servido una gran dosis del agente patógeno a sus clientes. Las piezas realmente comenzaron a unirse. Estábamos lidiando no solo con una bacteria común, sino que esta había sido importada en un vehículo común, concretamente perejil. Y el perejil viene de fuera de Minnesota porque no se cultiva perejil en Minnesota. El brote está ahora fuera de control. 486 casos de shigellosis fueron confirmados en 4 estados y en 2 provincias canadienses.
Ahora los investigadores necesitaban averiguar cómo el perejil se había contaminado. Los funcionarios de la salud pública trabajaron con la Administración de Medicamentos y Alimentos para rastrear al perejil hasta su fuente. Comenzando por los restaurantes infectados, los funcionarios volvieron al principio de la investigación. Es difícil rastrear el perejil porque no viene con código de barras. En un restaurante a menudo hay confusión con un lote de perejil porque no se sabe de dónde proviene. Revisaron los recibos de cada restaurante para averiguar de dónde venía el perejil. Una docena de distribuidores diferentes habían provisto de perejil a los restaurantes de toda la región. Seguirlo hasta los distribuidores llevaría tiempo. A medida que transcurrían los días, el perejil contaminado seguiría contagiando a cada vez más gente. En agosto de 1998, la epidemia se propagó por Norteamérica. Cientos de personas fueron víctimas de la terrible bacteria Shigella. Los funcionarios de salud pública rastrearon la fuente del perejil contaminado. Ahora tenían que descubrir dónde había sido cultivado el perejil. Cuando hay un brote de una enfermedad causada por alimentos, particularmente una epidemia de una enfermedad infecciosa, lo que se busca es llegar al fondo del problema para resolverlo, para prevenir que la enfermedad siga transmitiéndose en ese momento o en el futuro, y se torna un asunto bastante frenético. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades rastreó el perejil. Es difícil rastrearlo. Recurrieron a los investigadores de la Administración de Medicamentos y Alimentos para rastrear al perejil desde el consumidor hasta la fuente. Se importan a los Estados Unidos productos frescos de todo el mundo. Perejil. El perejil proviene de Sudamérica, Europa y Medio Oriente, así como de los vecinos México y Canadá. Proviene de varios países. Vamos a examinarlo. Los investigadores de la Administración de Medicamentos y Alimentos utilizaron las facturas para identificar a los distribuidores de perejil que habían provisto a los restaurantes contaminados. A partir de allí supieron qué granjas habían cultivado el perejil. Una de ellas, una granja en México, había provisto a 6 de los 7 restaurantes contaminados. Un equipo de investigadores se dirigió a Valle Verde, una granja productora cerca de Ensenada, a unos 160 kilómetros al sur de la frontera de California. Los funcionarios de ambos organismos gubernamentales inspeccionaron el lugar. Valle Verde tenía 22 hectáreas de perejil. También cultivaban tomates, apio, cilantro, cebollas, rábanos y lechuga. Casi toda su producción fue exportada a los Estados Unidos. Los funcionarios creían que la respuesta a su misterio yacía en algún lugar de la tierra. La misma agua que usan para irrigar es el agua que toman. Sí. ¿De la ciudad también? Primeramente inspeccionaron los sistemas de irrigación de la granja. ¿Es la misma? Así es. ¿La gente toma la misma agua? El agua contaminada es una de las causas más frecuentes de contaminación. El agua de la granja provenía de pozos perforados en el antiguo lecho de un río. ¿Irrigan con la misma agua que beben? Eran pozos profundos, por lo que eran una fuente de contaminación improbable. Ya habían transcurrido 6 meses desde el brote y el origen de la Shigella seguía siendo un misterio. ¿Estas son las torres de irrigación? Los funcionarios estaban seguros de que se había originado en la granja, pero no tenían la evidencia científica para probarlo. Cuando el equipo se trasladaba de un lugar a otro, descubrió algo importante. Los trabajadores de la granja bebían un agua envasada. ¿Qué sucede con el agua que beben? ¿Por qué es envasada? Claramente, algunos sentían que el agua del lugar no era segura. Espera, detente. Siempre beben agua envasada. Los investigadores se preguntaban si el suministro de agua municipal había estado alguna vez en contacto con el perejil. ¿Vamos? Vamos. En la barraca de empaque,
el equipo descubrió que el perejil era cosechado cada mañana y cargado alrededor de las 2 de la tarde del mismo día. Pero antes de ser cargado, se lo pasaba por una gran máquina llamada hidroenfriador. El perejil era rociado con agua helada para mantenerlo fresco durante el transporte y prolongar su vida útil. El hidroenfriador tomaba el agua del suministro de agua municipal. El último paso en el proceso podía haber contaminado toneladas de verduras. Los funcionarios pronto sabrían si su hipótesis era correcta o no. Línea Vital, ya regresa. En el verano de 1998, una epidemia causada por alimentos llevó a una fuente inverosímil. El perejil servido en restaurantes de Estados Unidos y Canadá estaba contaminado con la bacteria tóxica Shigella. 486 personas se declararon enfermas. Cientos más quizás sufrieron en silencio. Funcionarios de la salud de los Estados Unidos rastrearon el perejil hasta una granja mexicana. Sospechaban que la culpable era el agua corriente. Los funcionarios investigaron las instalaciones municipales que suministraban agua a la granja. Un encargado admitió que el clorador de la planta había sido destruido por vándalos. Entiendo. Lo destrozaron unos vándalos, pero yo no tengo nada que ver. Hacía tiempo que estaba fuera de servicio. Sin cloro, era muy probable que la Shigella se hubiese desarrollado en el agua potable de la ciudad. La negligencia de las autoridades locales no solo puso a la ciudad en peligro, sino también a las miles de personas que consumían los productos de la granja. No está siendo clorada. Tomaremos algunas muestras. Las muestras de agua de la granja fueron analizadas en el laboratorio de la Administración de Medicamentos y Alimentos en la ciudad de Washington. Allí los investigadores efectuaron exámenes para determinar si el agua no clorada de la ciudad contenía la misma variedad de Shigella que atacó a las víctimas en los Estados Unidos y Canadá. Las pruebas revelaron que se trataba de la misma variedad. Los investigadores del gobierno alertaron al Departamento de Salud de Minnesota. Finalmente, el misterio que duró 6 meses fue develado. Para los funcionarios de la salud, el brote de Shigella fue una advertencia. En diferentes épocas del año, el 75% de las frutas y verduras vendidos en los Estados Unidos provienen de otros países. Por favor, por aquí. Baje, por favor. ¿Y su embarque? La Administración de Medicamentos y Alimentos solo inspecciona el 2% para ver si está contaminado. Muéstrame los papeles. ¿Todo en orden? Desde la perspectiva de la salud pública, es una estadística aterradora. Cuando se tienen alimentos producidos en cantidad y se distribuyen en todo el país y en todo el mundo, un problema en una planta o en una instalación puede extenderse rápidamente por todo el planeta. Vigilar la seguridad de los proveedores de alimentos se torna cada vez más difícil en la compleja economía mundial actual. Hallar y eliminar la bacteria antes de que atraviese las fronteras es un problema global. En una era donde la industria alimentaria y los métodos de producción de alimentos evolucionan, debemos potenciar nuestras competencias en salud pública para poder hacer investigaciones y estudios que trasciendan la compleja naturaleza internacional
de estos canales de distribución de alimentos que vemos ahora. Aunque los funcionarios desarrollen modernos métodos para enfrentar estos nuevos desafíos para la salud pública, la amenaza perdura. Dado que cada vez más productos frescos provienen de otras partes del mundo, la Shigella podría convertirse en un agente patógeno común en los alimentos. Los que viven donde ocurrió el brote en 1998 conocieron en carne propia los efectos devastadores de una intoxicación por alimentos. Terra, A Terra Parker le tomó meses recuperarse. bebe un poco. Los pacientes jóvenes recuperaron su salud más rápidamente. Skyler Hartman, alguna vez tan cerca de la muerte, se recuperó por completo. 7. Vaya, vaya. Tengo buenas noticias para ti. Realmente estás mucho mejor. Billy Miller fue uno de los primeros niños que enfermó. Después de semanas en el hospital, recuperó su fuerza y finalmente pudo ir a casa. Muchas personas afectadas por el brote de Shigella no informaron sus síntomas. Los funcionarios sospechan que cerca de 1000 personas pudieron estar infectadas. Gracias a la dedicación de médicos y funcionarios de la salud, no hubo muertes que lamentar. Versión en español, Palmera Record.